Las diferencias entre los planetas sólidos y los gaseosos no son solo superficiales, sino que afectan prácticamente a todos los aspectos de su naturaleza, desde su origen hasta su comportamiento interno y su evolución a lo largo del tiempo. Los planetas sólidos, también llamados terrestres, como la Tierra o Marte, están formados principalmente por roca y metal, con una estructura definida que incluye corteza, manto y núcleo. En contraste, los gigantes gaseosos como Júpiter o Saturno están compuestos en su mayor parte por hidrógeno y helio, sin una superficie sólida claramente delimitada donde se pueda aterrizar en el sentido tradicional. Una de las diferencias más evidentes es la densidad. Los planetas sólidos son mucho más densos porque están hechos de materiales compactos, mientras que los gaseosos, a pesar de ser enormes, tienen densidades relativamente bajas debido a su composición ligera. Esto explica por qué un planeta como Saturno, siendo gigantesco, es menos denso que la Tierra. Esta diferencia de densidad también influye en la gravedad superficial y en la forma en que cada tipo de planeta interactúa con su entorno. La formación de ambos tipos de planetas también sigue caminos distintos. Los planetas sólidos se forman en regiones cercanas a la estrella, donde las temperaturas son altas y solo los materiales resistentes al calor pueden permanecer en estado sólido. Por eso están compuestos principalmente por roca y metal. En cambio, los planetas gaseosos se forman en regiones más alejadas, donde el frío permite que los compuestos volátiles se congelen y se acumulen en grandes cantidades. Estos núcleos masivos pueden atraer enormes envolturas de gas antes de que el disco protoplanetario desaparezca, dando lugar a planetas mucho más grandes. Otra diferencia fundamental es la estructura interna. En un planeta sólido, el interior está organizado en capas bien definidas, con procesos geológicos como la tectónica de placas o el vulcanismo que moldean su superficie. En un planeta gaseoso, la transición entre capas es mucho más gradual. A medida que se desciende hacia el interior, la presión aumenta hasta transformar el gas en estados líquidos o incluso en formas exóticas como el hidrógeno metálico. No hay una frontera clara entre superficie e interior, sino una transición continua. La atmósfera también juega un papel distinto en cada caso. Los planetas sólidos pueden tener atmósferas relativamente delgadas en comparación con su tamaño, y estas pueden variar enormemente en composición y densidad. En cambio, en los planetas gaseosos la atmósfera no es solo una capa externa, sino que constituye la mayor parte del planeta. Sus nubes, tormentas y bandas visibles son solo la parte más superficial de una estructura mucho más profunda y compleja. En términos de dinámica, los planetas gaseosos suelen presentar movimientos atmosféricos mucho más extremos. Los vientos en Júpiter o Saturno alcanzan velocidades enormes, y las tormentas pueden durar décadas o incluso siglos. Esto se debe a la ausencia de una superficie sólida que limite el movimiento de los gases, permitiendo que la energía se distribuya de manera diferente. En los planetas sólidos, la presencia de una superficie y una atmósfera más contenida genera sistemas climáticos más localizados y en muchos casos más estables. La interacción con sus satélites también difiere. Los planetas gaseosos suelen tener sistemas de lunas mucho más extensos y complejos, debido a su gran masa y su capacidad para capturar o retener objetos. Estos sistemas pueden incluir lunas de gran tamaño con características propias muy diversas. Los planetas sólidos, en general, tienen menos satélites y sistemas más simples, aunque existen excepciones. Otra diferencia importante es la capacidad de retener calor. Los planetas gaseosos pueden conservar gran parte del calor generado durante su formación, lo que contribuye a su actividad interna y a la energía de su atmósfera. En cambio, los planetas sólidos tienden a enfriarse más rápidamente, lo que influye en su evolución geológica y en la duración de su actividad interna. Finalmente, desde el punto de vista de la habitabilidad, los planetas sólidos ofrecen condiciones más favorables para la vida tal como la conocemos, principalmente porque tienen superficies donde pueden existir líquidos estables y atmósferas que pueden proteger y sostener procesos biológicos. Los planetas gaseosos, por su naturaleza, no presentan superficies sólidas ni condiciones adecuadas para la vida en sus capas superiores, aunque algunas de sus lunas pueden ser entornos potencialmente habitables. Si seguimos profundizando, aparecen diferencias aún más sutiles que no se perciben a simple vista, pero que definen cómo funcionan estos mundos a largo plazo. Una de ellas es la forma en que cada tipo de planeta responde a los impactos. En los planetas sólidos, los choques con asteroides o cometas
dejan cráteres permanentes o alteraciones visibles en la superficie, creando un registro geológico que puede durar millones o incluso miles de millones de años. En cambio, en los gigantes gaseosos no existe una superficie donde esos impactos queden grabados. Cualquier objeto que entra en su atmósfera se desintegra o se mezcla con las capas internas, borrando casi por completo cualquier evidencia en poco tiempo. Esto hace que los planetas gaseosos no conserven una historia visible de impactos como sí ocurre en los rocosos. Otra diferencia importante es la forma en que se distribuye la energía en su interior. En un planeta sólido, el calor se transfiere principalmente por conducción y convección dentro de capas relativamente rígidas, lo que da lugar a procesos como el movimiento del manto o la formación de volcanes. En los planetas gaseosos, la energía se transporta de manera mucho más fluida, con enormes corrientes convectivas que recorren el planeta entero. Estas corrientes pueden generar patrones a gran escala que se manifiestan en la atmósfera como bandas, vórtices o tormentas gigantes, reflejando directamente lo que ocurre en el interior. También existe una diferencia clave en cómo interactúan con la luz. Los planetas sólidos reflejan la luz de manera relativamente directa desde su superficie o desde su atmósfera, lo que permite estudiar sus características mediante observación. En los gaseosos, la luz penetra en capas de nubes y gases, dispersándose y siendo absorbida en distintos niveles. Esto hace que lo que vemos sea solo una capa superficial de un sistema mucho más profundo, dificultando la interpretación de lo que ocurre en su interior. En cuanto a su evolución a largo plazo, los planetas sólidos tienden a experimentar cambios más visibles en su superficie, como la formación de montañas, la erosión o la actividad tectónica. Estos procesos pueden transformar completamente su apariencia con el tiempo. En los planetas gaseosos, los cambios son más sutiles desde el exterior, pero pueden implicar reorganizaciones internas significativas. Su evolución está más relacionada con la pérdida gradual de calor y con la dinámica de sus capas internas que con transformaciones superficiales. Otro aspecto interesante es la interacción con el espacio circundante. Los planetas gaseosos, debido a su gran tamaño y masa, influyen de forma más intensa en su entorno, actuando como barreras gravitacionales que pueden desviar o capturar objetos que de otro modo podrían dirigirse hacia regiones internas del sistema. Los planetas sólidos, al ser más pequeños, tienen una influencia mucho más limitada en este sentido, lo que los hace más vulnerables a impactos y a cambios externos. Además, la rotación también se manifiesta de manera diferente. En los planetas sólidos, la rotación suele ser uniforme, ya que toda la masa gira como un bloque relativamente rígido. En los gaseosos, diferentes capas pueden rotar a distintas velocidades, creando un fenómeno conocido como rotación diferencial. Esto contribuye a la complejidad de sus patrones atmosféricos y a la generación de campos magnéticos de características únicas. Finalmente, hay una diferencia en la forma en que estos planetas almacenan y liberan información sobre su pasado. Los planetas sólidos actúan como archivos geológicos, donde cada capa, cada cráter y cada formación puede contar una parte de su historia. Los planetas gaseosos, en cambio, son sistemas más dinámicos donde la información se mezcla y se redistribuye continuamente, haciendo que su pasado sea más difícil de reconstruir. En conjunto, estas diferencias muestran que no solo se trata de composición o tamaño, sino de dos formas completamente distintas de ser planeta. Los sólidos son mundos donde la historia queda marcada en su superficie y donde los procesos son más localizados, mientras que los gaseosos son sistemas fluidos, dominados por movimientos globales y cambios continuos. Ambos representan extremos dentro de la diversidad planetaria, ofreciendo perspectivas complementarias sobre cómo la materia puede organizarse y evolucionar en el universo.